Bueno, entonces compañeros, vamos a seguir. Eh, Habíamos estado hablando de, del ciclo de ejecución, ¿verdad? Entonces, ¿qué es este, verdad? Y lo vimos aquí detalladamente. Entonces, aquí se puede ver de forma gráfica, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que interactúan en el ciclo de ejecución? Por ejemplo, aquí en los registros está el program counter, está la memoria RAM, la unidad aritmética lógica y de control, ¿verdad? Y vemos cómo interactúan para decodificar y ejecutar una instrucción. Lo pueden ver, aquí se ve detalladamente cómo interactúan, ¿verdad? En la primera etapa, pues el program counter con la unidad de control y la unidad aritmética lógica, perdón, y la memoria RAM. Luego también interactúa la unidad aritmética lógica y la unidad de control en el ciclo donde está la decodificación, ¿verdad? Y la ejecución, ¿sí? Podemos ver aquí, ¿sí? Que sería el ciclo de ejecución, ¿sí? Bueno. Los tipos de operaciones que se pueden realizar en una computadora son estos, ¿sí? Por ejemplo, eh, una operación del procesador a la memoria RAM, ¿sí? Es decir, que hay una transferencia de datos entre el microprocesador y la memoria RAM. Obviamente, compañeros, el microprocesador no se comunica directamente con la memoria RAM. Hay una memoria de intermedio, compañeros. Ahí es la memoria caché. El problema, compañeros, es de que la memoria RAM, comparada con los registros, que los registros son una memoria también, la memoria RAM es muy lenta, ¿sí? Entonces, si el microprocesador se comunicara directamente con la memoria RAM, pues la computadora sería demasiado lenta. De hecho, compañeros, lo vamos a ver más adelante, pero hay varios tipos de memorias. Por ejemplo, el disco duro es un tipo de memoria, pero el disco duro le tiene que transferir la información a la memoria RAM, que es una memoria más rápida que el disco duro. Y entonces la memoria RAM le transfiere esa información a la memoria caché y la memoria caché al microprocesador. Y viceversa, ¿verdad? El microprocesador nunca se comunica directamente con el disco duro. El microprocesador, si va a mandar datos, se lo manda a la memoria caché y después la caché a la RAM y la RAM al disco duro, ¿sí? Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no es directo? Porque los registros, que son la memoria más rápida que existe, son demasiado rápidos que no pueden comunicarse directamente entre, por ejemplo, el disco duro. ¿Por qué? Porque sería muy lenta la computadora. Tendría los registros que son tan rápidos y el disco duro que es más lento. Los registros tendrían que esperar a que el disco duro reciba y almacene la información. Entonces sería lento. Por eso hay varios tipos de memorias. Pero aquí dice, los tipos de operaciones, pues de procesador a memoria, pero no es directamente a la memoria RAM, sino que hay una memoria intermedia que es la memoria caché. ¿Qué otro tipo de operaciones existen? Del microprocesador a las unidades de entradas y salidas. Transferencia de datos entre la CPU y un módulo de entrada y salida. ¿Cuándo sucede eso? Por ejemplo, cuando nosotros estamos usando nuestro teclado, ¿sí? Cuando estamos usando el teclado, estamos ingresando datos o instrucciones. Por ejemplo, yo quiero imprimir, presiono control P, ¿verdad? O yo quiero apagar, pues puedo apagar puedo presionar al F4 o con el mouse, ¿verdad? Que también es otro dispositivo de entrada y salida. Entonces, ahí hay una operación también entre el microprocesador y las unidades de entradas y salidas, que tampoco es directa. Yo mando la instrucción, se almacena en memoria RAM y de la memoria RAM a la memoria caché y de la memoria caché al microprocesador y viceversa, ¿verdad? También el microprocesador también manda información al teclado. Por ejemplo, cuando ustedes presionan la tecla de bloc mayús o de tecla de mayúsculas, ¿qué pasa? Pues se enciende un foquito. Pero ¿cómo es que se enciende ese foquito? Porque el microprocesador manda la instrucción al teclado de que se encienda ese foquito.
Y así sucesivamente, es decir, la comunicación es en dos direcciones, compañeros, hacia el microprocesador y desde el microprocesador hacia los otros dispositivos. ¿Qué otro tipo de operación existe? Procesamiento de datos, ¿sí? ¿Y cuál es el procesamiento de datos? Pues son las operaciones aritméticas y las operaciones lógicas que se realizan sobre esos datos. Por ejemplo, en una hoja de cálculo, como Excel, ahí se realizan operaciones aritméticas y operaciones lógicas, ¿verdad? Entonces, se hace ese tipo de operación. ¿Y qué otro tipo de operaciones? Pues operaciones de control, ¿sí? ¿Cuáles son esas operaciones de control? Aquí hay un ejemplo. Cuando hay una alteración de la secuencia de operaciones, por ejemplo, cuando la computadora eh, que tiene un sensor, ¿verdad? Y detecta que ya calentó mucho el disipador, pues ¿qué pasa? Se activan los ventiladores y la computadora empieza a enfriarse, ¿verdad? Cosas como esas, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de operaciones que se realizan en la computadora. Podemos ver aquí también algunos ejemplos de, de algunas máquinas y algunos tipos de ranuras que se usaban para memoria, ¿verdad? Que estos son antiguísimos. Por ejemplo, IAS de este instituto. Incluso podemos ver algunos medios de almacenamiento rudimentario, lo pueden ver, ¿ya? Y podemos ver algunos diagramas de algunos tipos de memoria, por ejemplo, la memoria MMR, ¿sí? O algunos otros tipos de, bueno, la memoria MMR es lo que aparece aquí. Bueno, entonces compañeros, no sé si tienen preguntas, si no, ahí terminaríamos. Profe, ¿cuándo crearía las tareas para subir las fotos de nuestro cuaderno? Ah, si quieren la creo de una vez. Ah, bueno, profe, y otra molestia, como se recuerda que usted había dicho que podíamos mandar nuestras capturas de Capacítate este, porque la plataforma se había caído. ¿Sí? Entonces, o sea, la plataforma de Capacítate se había caído. Entonces, que la mandáramos con el archivo donde dijera pues, que había pasado eso, solo que la plataforma del colegio estaba cerrada y no se pudo mandar. Se me había olvidado decirle. No se puede mandar bien, se puede. Lo único que aparece el Eh, mensaje es que se atrasó, creo yo. no, profe, no. O bueno, a mí no me dejó mandar. No, profe, no deja. Nos deja, es en el curso de C, ¿verdad? Que miremos de una vez. ¿Cuál es la captura 2 o la captura 3? Es la captura 3 si no estoy mal. La captura 3. Ah, sí, tenés razón. Yo le activé la opción que no era. Ahorita sí ya debería de dejar. Ahora, Ah, pero es en dos cursos, profe, disculpe. también en el de redes no dejó. Sí, sí, profe, es que se cayó toda la plataforma de Capacítate, no, Sí, pero en no el fue de solo en redes. un curso. Sí, sí, pero en el de redes no les dejó subir tampoco. Ah, Igual. eso sí no me recuerdo muy bien. Vamos a ver. El de redes sí les va a dejar subir. ¿Sí? Ah, bueno, profe, entonces ahorita se las subo. ¿Y entonces qué le tengo que poner? Solo de que se cayó la plataforma y que por eso te atrasaste. Ah, bueno, vaya, profe, gracias. En el de redes va a dejar, lo único que va a aparecer un mensaje que se atrasaron tantos días. Pero como ustedes van a escribir ahí que fue por ese problema que tuvieron, pues al momento de calificar yo voy a revisar. Va. Entonces ahora aquí en el curso de programaciones, no de arquitectura que estamos viendo ahorita, les voy a crear la tarea porque aquí sí no tienen nada, ¿verdad, compañeros? Ah, bien, ya tienen una tarea, que fue el resumen, ¿verdad? Sí, pues, el resumen sobre la vida de Alan Turing, ¿se acuerdan? Entonces ahora sería diagramas. Profe, ¿Sí? esta tarea del resumen ya se cerró, ¿no?
Es que ya la tenía, pero ya no se subió. O Yo sea, creo la que dejé no así. está cerrado, revisa. Creo que no está cerrado, lo único que te va a aparecer un mensaje es que te atrasaste tantos días, pero te va a dejar subir. Dice, mami, a mí no me llamó porque hoy no tengo clases, solo mi mamá. Ah, sí, profe. ¿Te parece? Creo que ya la tengo. Revisar, te debería dejar subir. Ah, sí, profe. Bueno, Ya. Bueno, entonces compañeros, ahorita ya les creé esta otra tarea que se llama diagramas en el curso de arquitectura. Y aquí tienen que subir los 4 diagramas. Les voy a poner fecha de finalización, el 17 de febrero, que el 17 es el otro miércoles, ¿sí? A más tardar. El otro miércoles a las 5 de la tarde, compañeros, a más tardar. Si los tienen de una vez, súbanlo, ¿verdad? Y si no, tienen toda la semana para subir, pero no lo olviden. Si lo suben después, se puede, compañeros, lo único que sí va a aparecer un mensaje y que se atrasaron tanto tiempo. Entonces, Profe, disculpe, ujú. otra molestia. Fíjese que es que tenemos que entregar nuestro proyecto de vida para esta semana, para ¿qué? Mañana, creo. No sé si nos podría dar tal vez un día más para los programas que nos dejó ayer, sí, ayer creo que fue. ¿En qué curso? En el de C++, ¿verdad? Ajá, Sí, está bien, si quieren. Vamos a ver. disculpe, profe. Creo que Gracias. eran 2 programas, ¿verdad? Creo que Con son condicional ternario 3. igual. Ah, bueno, yo les había dicho que finalizaba el 12, o sea, mañana. Les puedo poner el Ajá. lunes, ¿está bien? Les puedo poner el Gracias, profe. 15. Va. Estamos entonces el 15, sería el lunes a las 5 de la tarde. Vale. Bueno, compañeros. Entonces, ahí estamos, ya está creada la tarea. Ahora vamos a pasar a otro tema, compañeros. Vamos a comenzar a ver las jerarquías de memorias, lo que yo les decía, de que la computadora al final tiene varios tipos de memorias pues tiene la memoria caché, tiene la memoria RAM, tiene los registros que son memorias también, y tiene el disco duro que es otra memoria, incluso en algunos bancos o algunos lugares donde tienen cámaras de vigilancia, por ejemplo, pues ahorita ya están usando discos duros, creo que la mayoría. Sin embargo, lo que se hacía, y creo probablemente todavía se haga, es de que se almacena en cintas magnéticas. Entonces, las cintas magnéticas son otra unidad de almacenamiento, pero son más lentas. Son como los cassettes, aquellos casetones que se usaban para los videos anteriores. Tienen la gran ventaja que se puede almacenar mucha información. Problema con los discos duros, compañeros, es de que se llenan. Por ejemplo, nosotros con Profe Dionisio instalamos un sistema de cámara de vigilancias. El disco duro es de 1 tera, pero solo almacena 10 días de información. ¿Y qué pasa después de esos 10 días? Comienza a borrar para sobreescribir encima. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero guardar, por ejemplo, lo de cada día y revisar lo de, por ejemplo, de los 365 días? Pues tengo que usar un medio de almacenamiento más barato que un disco duro. ¿Y cuáles son esos medios de almacenamiento? Pues las cintas magnéticas, ¿sí? Profe, ¿y cuánto vale un disco duro externo? Un disco duro externo ahorita está como a unos 500 quetzales, 600 por ahí. ¿De cuánto de capacidad, digamos? Yo creo, la última vez que coticé era de medio tera, creo yo. Está como a 500, 600 el de medio tera. El de 1 tera está como a 700, o sea, son como 200 quetzales de diferencia. Ya, pero nuevos va. Más o menos, eso sí depende de dónde lo compré, ¿verdad? Pero más o menos. Ya. Entonces yo les decía de que las empresas optan por las memorias más baratas cuando van a almacenar gran cantidad de información, pero mientras más barata sea una memoria, más lenta es, ¿sí? Por ejemplo,
en una cinta magnética, yo tendría que rebobinar, que así se le llama. Por ejemplo, yo quiero ver lo de hace 5 días, tengo que rebobinar y que tiene un motor que comienza a dar vuelta para comenzar a arrollar la cinta hasta regresar a hace 5 días. Entonces, tarda muchísimo en recuperar la información, ¿sí? Entonces, vamos a ver eso. Permítanme, voy a hacer esto. Aquí lo tengo. Aquí estamos, perdón, no era esto. Es esto, ¿sí? Entonces, pues vamos, no solo vamos a hablar sobre la memoria caché, sino que vamos a hablar sobre las jerarquías de las memorias. Por ejemplo, aquí dice, bueno, que esto es como es un material para algún curso de arquitectura de la computadora. Entonces, hay una pequeña introducción, ¿sí? Entonces, aquí dice, por ejemplo, cómo se tratan, cómo se han tratado diversas vías para aumentar el ritmo de ejecución de las instrucciones en un CPU. ¿Cómo hacemos para que la CPU, su ritmo de ejecución sea más rápido? Bueno, de hecho, ustedes ahora saben que han salido los discos sólidos, ¿verdad? Y esos son más rápidos. Ustedes compran un disco sólido, su computadora va a aumentar en rapidez. ¿Pero por qué? Si es el mismo CPU. Sí, pero la recuperación de la información es mucho más rápida. Entonces eso hace que aumente la velocidad, ¿sí? Entonces, hay una memoria que se llama memoria caché, ¿sí? Es una memoria pequeña, compañeros, en comparación de la memoria RAM, ¿verdad? La memoria caché es muy pequeña, no solo en tamaño, compañeros, sino que también en capacidad. La memoria caché no llega ni al giga, ¿sí? Sabemos ahorita que en la memoria RAM, las computadoras hasta vienen, ustedes compran una computadora nueva, pues, y por ejemplo una de gamer, la pueden conseguir hasta de 32 gigas de memoria RAM, no sé si más, pero nunca van a ver que una computadora traiga una memoria caché ni siquiera de 1 giga. Bueno, probablemente sí lo vean cuando salgan las modernas, porque acuérdense que la capacidad va aumentando, se va incrementando con cada nuevo equipo, ¿verdad? Se va aumentando. Lo cierto es que hasta ahora en el mercado nosotros no vamos a ver una memoria que tenga, una computadora, perdón, que tenga una memoria caché de 1 giga, ¿sí? No llega todavía a los gigas, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver las jerarquías de memorias, es decir, en las memorias hay una jerarquía que va a depender de varios factores, por ejemplo, de acuerdo a su rapidez, de acuerdo a su capacidad y de acuerdo al coste por bit, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de rapidez, ¿qué memorias están en la más alta jerarquía? Si quieren voy a abrir Excel para que vayamos viendo. No Excel, sino Calc. Si hablamos de rapidez, ¿qué memoria es la más rápida? A eso me refiero. Pues los registros, ¿sí? Son la memoria más rápida. Acuérdense que el microprocesador tiene 64 registros. Esa es la memoria más rápida, seguido de la memoria caché. Esta sería la jerarquía de forma descendente si estamos hablando de rapidez, ¿sí? Después sigue la memoria RAM, después sigue el disco duro, después, por ejemplo, las unidades ópticas, o voy a poner aquí CD, que acuérdense que hay muchos tipos, pueden ser incluso Blu-ray, los de disco, los de rayo azul, y las cintas. Esta sería la jerarquía en cuanto a rapidez. Ahora, si hablamos de jerarquía en cuanto a capacidad, voy a ponerlo aquí.
¿Cuáles tienen mayor capacidad? Y aquí es donde aquí se invierten las cosas, porque las cintas magnéticas tienen mayor capacidad normalmente, ¿verdad? Aunque los Blu-ray me parece que también tienen muy buena capacidad. Después serían, yo creo que, no sé si los Blu-ray o los discos duros. Vamos a poner aquí discos duros, porque en la actualidad ya hay discos duros de teras, ¿verdad? Después sigue la memoria RAM, porque la RAM, acuérdense que actualmente no tenemos memoria RAM de 1 tera, no hay memoria RAM de 1 tera. Probablemente hayan en servidores, pero en computadora doméstica, nos estamos refiriendo ahorita, la memoria RAM no llega ni a los 100 gigas, compañeros, ¿sí? Después sigue la memoria caché. Y de último, los registros, que los registros son lo único que le caben actualmente son 64 bits, ¿sí? Entonces, si hablamos en cuanto a capacidad, la jerarquía quedaría más o menos así, ¿sí? Ahora, si hablamos en cuanto al coste, compañeros, no sé si han oído ustedes esta palabra, pero coste es correcto. Costes es el costo, nosotros le decimos costo, pero costo es plural y coste es singular. Por ejemplo, ¿cuál es el coste de ese carro? Lo correcto es el coste, ¿cuánto costó? Ahora, ¿cuál es el costo de esos carros? Si hablamos en plural, es decir, el costo, pero no solo de un carro, sino de un grupo de carros, o sea, es plural. La palabra costo significa plural, mientras coste es singular, ¿verdad? Entonces, por eso aquí dice coste y está bien escrito. Entonces, si hablamos en cuanto al precio, ¿cuál es más caro? Pues los registros son los más caros. Los microprocesadores actuales, ustedes compran un Core i9, ese es caro. Creo que vale más de 1000, más de 2000, creo que vale un microprocesador, un Core i9. Y solo tiene 64 registros. Es decir, ustedes pagan más de 2000 quetzales por 64 bits. Es una micra, es decir, 64 bits son solo como 8 letras que caben. Acuérdense que una letra está conformada normalmente por 8 bits. Entonces 8 por 8, 64, cabal. Lo único que le cabe serían 8 letras. Terminando de escribir esas 8 letras, los registros ya están llenos. Ya no hay más espacio. ¿Sí? Entonces, y pagar 2000 quetzales por almacenamiento de 8 letras, ¿eh? Por eso los registros son más caros. Yo creo que lo escribí mal, ¿verdad? ¿Sí? Son más caros si hablamos en cuanto al coste, ¿verdad? Seguido de los registros sería también la memoria caché. ¿Sí? Que la memoria caché viene incluida de una vez en el microprocesador y también es fija. La memoria caché no se puede aumentar y la memoria caché lo más que llega es a megas, entonces se paga caro también porque viene junto con el microprocesador, ¿sí? Después sigue la memoria RAM. La memoria RAM, la verdad que ya me desactualicé en precios, pero yo recuerdo que valía como 250 o 300 una memoria RAM de 2 gigas hace algunos años. La verdad que ahorita no he comprado, pero no sé cuánto valgan, probablemente unos 400 o 500, las de 8 gigas, creo yo. Entonces ustedes pagan 500 quetzales por 8 gigas, ¿sí? Está caro pagar 500 quetzales por 8 gigas, mientras que por un disco duro, ustedes pagan casi esa misma cantidad por 500 gigas. ¿Se dan cuenta de la diferencia de precio? Aquí les dan 500 gigas y aquí les dan 8 gigas nada más y casi que por el mismo precio. Entonces, es más caro esto porque solo están comprando 8 gigas, mientras que aquí 500 por el mismo precio. ¿Sí? Entonces, es más barato esto en cuanto a capacidad, ¿verdad? Después de esto, siguen los discos, los CDs, perdón. Por ejemplo, los Blu-ray, esos valen como unos 300 quetzales, los discos Blu-ray, creo yo.
Y tiene más o menos como 300 o 400, o no sé ni cuántos, Se está trabando en el... no sé cuántos gigas de almacenamiento, compañeros. Y por último, lo más barato son las cintas magnéticas. ¿Sí? Son lo más barato. Ustedes pueden guardar un día completo de información, es decir, esto tiene varios teras. Si quisieran medirse en teras, yo creo que aquí no sé si se pueda medir en teras una cinta magnética. Lo cierto es que le caben varios días, o un día por lo menos completito ahí, o no más de almacenamiento. Y son baratas, ¿verdad? Estas no las consiguen por menos de 100 quetzales, por ejemplo. Entonces, compañeros, esto es en cuanto a la jerarquía de memorias, ¿lo pueden ver? En cuanto a rapidez, quien está más alto en jerarquía son los registros y lo más bajo son las cintas. En cuanto a capacidad, son las cintas magnéticas donde más información se puede guardar y los registros es donde menos información se puede guardar. En cuanto al precio, lo más caro es esto, los registros, mientras que lo más barato son las cintas magnéticas. Entonces, a eso se refiere la jerarquía de memorias. No sé si quedó claro, compañeros, o si tengan preguntas. Kevin, ¿alguna pregunta? Profe, la memoria dedicada de video no entra ahí. La memoria dedicada de video, sí, la memoria de video entraría, que sería otra memoria RAM, de hecho, sería parte de la memoria RAM. Es una memoria que trae la misma tarjeta de video, ¿verdad? Ya la tiene incluida. La verdad que aquí, al menos aquí no aparece esa comparación en dónde entraría, porque sí, tenés razón que la memoria de video es otro chip que trae de una vez la tarjeta de video. Si ustedes van a poner una tarjeta dedicada. Ujú. Muy buen aporte, Kevin. ¿Alguien más? Julián, ¿alguna pregunta o algo? No, profe. ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay entre los procesadores Core y Ryzen? Ryzen. Bueno, en primer lugar, que son dos empresas diferentes, ¿verdad? Sabemos que los Core, todos los Core 5, Core 3, Core 9 ahora, los fabrica la empresa que se llama Intel, mientras que los Ryzen los fabrica AMD, ¿verdad? AMD usa otra tecnología. AMD trabaja sus equipos para fabricar microprocesadores, logran fabricar chips más pequeños que Intel. Me parece que trabajan como en 5 nanómetros de nanómetro, que es una medida pequeñísima, microscópica, y creo que ellos trabajan por los 5 nanómetros. Por lo tanto, pueden hacer microprocesadores más pequeños y más eficientes, o ponerle más. Acuérdense que los microprocesadores lo que tienen son miles de millones de transistores. Entonces pueden ponerle más transistores a sus microprocesadores, mientras los que Intel creo que trabaja a 8 nanómetros. Entonces, la verdad que la tecnología que usa AMD es mejor la tecnología para fabricar microprocesadores, ¿verdad? Entonces, la diferencia son dos marcas distintas, son dos empresas distintas. Y la arquitectura, pues cada una tiene su propio diseño, sus propios diagramas. Entonces, yo he visto comparaciones entre el Ryzen, el último Ryzen, creo que es el Ryzen 9, no estoy seguro, comparado con el Core i9, y el Ryzen 9 gana, es más rápido, procesa todo mejor, y es mejor y es más barato, curiosamente, porque AMD siempre ha tenido la fama de que es un mal microprocesador, ¿verdad? Pero la verdad que la tecnología que ellos usan es más fina, es decir, pueden poner más transistores en la placa, porque trabajan a 5 nanómetros, creo,
mientras que Intel a 8 nanómetros, creo, yo no, tendría que revisar esas cifras, pero lo cierto es que sí, primero son dos empresas distintas, luego sus diagramas son distintos, las máquinas que usan para fabricar microprocesadores también son distintos. Luego, ambos trabajan en 64 bits. De hecho, compañeros, quienes primero sacaron los microprocesadores de 64 bits fue AMD, es decir, Intel trabajaba todavía con 32 bits y AMD ya estaba trabajando con 64 bits. Muy bien. Compañeros, vamos a dejarlo ahí, ya nos pasamos 2 minutos. Entonces, no sé si tenemos más periodos. Si tenemos, nos vemos al rato. Si no, feliz día, compañeros.